Hola Juan Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal y gracias por aceptar la invitación. Yo les quiero presentar, le hago como una presentación a Juan Pedro Saba. Él es astrólogo. Yo digo primero astrólogo porque eso es lo que nos conecta, pero también es ingeniero aeronáutico, ¿cierto? Correcto. Y es tan astrólogo que desarrolló un programa o un software extraordinario que se llama Meridian y ahí comenzamos nosotros a hablar. Yo a Juan lo conozco hace mucho, inclusive le he seguido la pista y sé que este año está invitado al Congreso de Astrología ALMA, ¿cierto? Que se llama ALMA, que va a Sí, ser sí. en Palma de Mallorca. Juan, bienvenido. Cuéntanos, preséntate tú más bien. Bueno, Andrea, muchas gracias primero por la invitación y después por la oportunidad, por la introducción también. Sí, hace mucho tiempo que estoy dedicado a la astrología. En realidad, durante mucho tiempo estuve dedicado a ambas cosas, a la astrología y la ingeniería. Desde el año 94 que estoy estudiando la psicología astrológica Hoover y un poquito más adelante, ya en el 99, empecé a desarrollar los programas de astrología, así que fue una actividad que fue en paralelo, ¿no? En paralelo. Sí, el año pasado fuimos a Alma, este año también vamos a Almas, estuvimos en el Congreso de Azores de la Asociación Portuguesa de Astrología también, así que estamos estoy bastante dedicado ahora a esta actividad. Es, a ver, te cuento, alguna vez conocí un astrólogo, un argentino, y me pregunta, ¿tú qué haces? Y yo soy astrólogo, y me dice, en Argentina de cada 10 personas, 5 son astrólogos. Argentina es una región muy fuerte en astrología. ¿Cómo llegaste a la astrología? Porque es que la ingeniería aeronáutica y la astrología se combinan cuando uno ya entiende un poco, pero al principio los ingenieros son un poquito reacios a todos estos temas, ¿no? Sí, es una, una pregunta muy interesante. De hecho, a veces me cuesta responderla y se me dificultaría si no explico que llegué por algún grado de esas búsquedas internas que vamos teniendo a una determinada edad, dícese cerca de los 30 años, y uno Dices dice, el retorno de Saturno. ya me recibí de ingeniero y ahora, ¿qué más? ¿Qué hay más además de la parte mecánica, ¿no? Entonces uno empieza a hacerse esas preguntas y la astrología es un buen camino para alguien que puede manejarse bien con la matemática. Por eso en la Argentina hay bastantes astrólogos y muchos de ellos son ingenieros, arquitectos, y de hecho hubo una línea muy fuerte entre Argentina y Colombia a partir de Wendell y Polish del Centro Astrológico de Buenos Aires y que trabajaron mucho con un grupo de gentes incluso de Colombia que viajaron a Buenos Aires para transmitir cosas, sobre todo referido al sistema topocéntrico, es decir, que hay una buena base, digamos, matemática. Y en ese contexto, un ingeniero no se siente a disgusto. Bueno, combinas el cielo entre la aeronáutica y la astrología. En cierta forma sí, es decir, nunca lo había visto de esa manera, pero pasado el tiempo uno dice, pero los indicadores serían lo mismo, ¿no? Coincide un Urano en la cúspide de la casa 6, con lo cual no resulta extraño que me gane la vida con actividades uranianas, así que Yo tengo Urano en la cúspide del medio cielo. qué bueno. Qué interesante, bueno, qué promisorio, ¿no? Ahora hay responsabilidad. Cuando tenés a Urano en la cúspide del medio cielo, tenés mucha responsabilidad a la hora de transmitirlo, ¿no? Qué bueno. Bueno, y de una empiezas, ¿cómo llegas al método Hubert? Porque eso es lo que más me apasiona, porque es un método que yo no conozco. Yo le contaba a Juan que yo me fui muy por la línea de la parte tradicional y tengo astrólogas colombianas que trabajan la astrología psicológica Hubert, así se Ujú. llama, ¿cierto? Sí, sí. Y me encanta la lectura que tienen de los símbolos, me ha parecido tan bonito. Cuéntanos un poco más, porque tú también eres maestro de esta astrología y enseñas, ¿cierto que sí? Sí, correcto, sí, tengo una formación que estoy dando junto con una colega, Cristina Crawford, damos una formación en psicología astrológica Huber,
¿Y cómo llegué? Bueno, en esa búsqueda inicial, cerca de los 30, pasé por la teosofía, por la psicología astrológica, o la psicología esotérica, mejor dicho, de Ali Bailey, y a partir de conocer la psicosíntesis de Roberto Assagioli, termino en el año 94 comprando un libro que unía la astrología con la psicología, con la psicosíntesis, perdón, y comencé la formación Huber en España, ¿sí? Y allí me gradué en el año 99 con Bruno y Luis Huber. Y Básicamente, estudiaste directamente con ellos. sí, sí, ellos estaban vivos. Es decir, Bruno falleció en el año 99 a fin de año, y yo me encontré con ellos en Santander a principios, hacia Semana Santa de 1999, así que lo conocí, estuve conversando con él. Ya estaba un poquito agotado, ¡Qué pero lujo! una persona maravillosa realmente, una persona brillante. Y eso es lo que de alguna manera caló en mí bastante profundo, la forma de abordaje y sobre todo la forma práctica, porque el método de la psicología astrológica o la astropsicología en realidad, primero nosotros vemos que se trata de la psicología y luego utilizamos la herramienta simbólica de la astrología para poder comprender eh, y poder aplicarlo al autoconocimiento. Es decir, favorecemos primero, lo más importante es la psicología, y la astrología es el elemento, y el método Huber lo ve así y lo trabaja así, porque nos centramos específicamente en los procesos de psicosíntesis, es decir, tratar de reconocer una determinada situación, aceptarla, y luego el método da las herramientas para poder coordinar lo que podemos hacer con esas cosas. Es decir, es una astrología que puedo decir que es bastante jupiteriana, porque la idea es percibir cómo nos sentimos, y que cada cosa, cada indicador, cada marco interpretativo que se plantea, lo tengamos y lo percibamos en nosotros. Y es la única forma que entendemos que se puede iniciar algún tipo de cambio. Porque si no, nos quedamos mucho en lo teórico, en las palabras, y si la palabra no llega a la piel, se hace difícil encaminar cualquier tipo de cambio o mejora. Qué bonito, es como una astrología más humanista, más psicológica, Es no una... tan, Sí, perdón. como tan radical como la tradicional, que es netamente a la acción o a lo que va a suceder o al periodo, mientras que esta es más desde la terapia, desde la parte psicológica, y lo que entiendo es que la misma lectura te da las herramientas para poder llegar a eso que está en la carta. Sí, de hecho, una de las formas que tenemos de observarlo es que eh, tenemos, podría definirte tres niveles de observación astrológica. La primera es más bien determinista, y como vos decís, está muy determinada por la circulación de tránsitos, direcciones, incluso progresiones, en la parte exterior de la carta. Es una astrología obviamente válida, obviamente muy útil. Depende mucho de cuál es la pregunta. Si la pregunta es ¿qué me va a pasar y cuándo me va a pasar? Es muy probable que la astrología planteada de esa manera sea muy útil para la persona y la ayude a salir de esa situación de duda, podría hasta decir un alto grado de temor. En general, cuando preguntamos, hay dentro un sabor a inseguridad, temor. La palabra que mejor le quepa es a cada uno. De hecho, creo que empecé en algún momento también para saber qué iba a pasar, por esa búsqueda del tiempo, entender el tiempo. Luego está la segunda astrología, que es aquella donde no estoy tan ocupado del tiempo, sino quiero entender un poquito más a las personas que están conmigo, para poder interactuar. Que la primera la llamo una astrología saturnina porque es bastante determinante, y la segunda, este nivel de astrología que tiene un marco lunar. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es
cómo son los otros para poder yo interactuar con ellos. Es una astrología de relación. Si bien a veces no lo planteamos de esa manera, yo me quiero conocer un poquito más a mí mismo, pero no para mejorarme mucho, sino para entender cómo me conecto con otros. ¿Por qué? Porque me importa mucho conectarme con otros y de repente entender que puedo hablar de una manera con alguien que puedo definir como capricorniano, acuariano, libriano, y entonces yo me voy acomodando para poder interactuar con ellos. Y es también altamente válido y altamente positivo. De repente yo gano tolerancia a partir de entender que la otra persona no va a poder responderme como yo espero que me responda, porque esta es mi forma de esperar la respuesta. Entonces, es sumamente válida, sumamente útil para determinado tipo de búsquedas. Y después está la tercera, que es esta que estamos mencionando, la psicología astrológica, donde no entendemos al mundo desde la dualidad, sino lo vemos desde la no dualidad. Es decir, desde que todo lo que sucede, incluso las situaciones, las personas que se presentan enfrente nuestro, son solamente espejos para un autoconocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, es una astrología que llamo solar. ¿Por qué? Porque el sol no depende de la luz de nadie. Nosotros, para autoconocernos, no dependemos de nadie, porque podemos utilizar la realidad misma para reflejarnos en ella. Y eso es lo que se intenta hacer, es decir, tratar de observar y promover la autoobservación, tratar de que aparezca en nosotros, bienvenido, tratar de que aparezca en nosotros ese observador, porque ese observador es el que nos va a ayudar y nos va a guiar a que nos conozcamos mejor. Poder desidentificarnos de esas partes nuestras que a veces están muy pegadas al día a día. Yo a veces me gusta utilizar la analogía que a veces estamos pegados como huevos fritos a la sartén, ¿no? Y está el fuego de la realidad que nos quema y no podemos despegarnos. Y la psicología astrológica ayuda o nos ayuda a poder desidentificarnos, y cuando nos desidentificamos porque nos reconocemos, podemos hacer algo, o al menos, como sucede con el huevo frito, no quemarnos, ¿sí? No quemarnos tanto en la realidad. A ver, entonces yo creo que la primera que explicaste es como la inmediatista, es como una respuesta que yo necesito inmediatamente. No me importa el contexto ni lo que eso va a cambiar en mí, necesito una respuesta ante una situación inmediata. ¿Ok? Es- Que eso es lo Ujú. que más nos buscan realmente como astrólogos. La segunda tiene que ver mucho con la segunda pregunta, mis relaciones con los demás. ¿Cómo puedo mejorar mi relación con mi pareja, con mi hijo, con mi familia, con mi entorno laboral? Y la Correcto. tercera, que ahora lo estoy entendiendo, me encantó esta conversación, es más desde adentro. Tú le dices una muy desde el sol, pero yo pienso que también tiene componentes muy lunares desde el inconsciente y como Ujú. desde el desaprender lo que le dicen a uno desde pequeño, usted es esto, o así es nuestra familia. Acá en Colombia dicen, no, es que tal apellido es una enfermedad porque todos son mal geniados o porque todos hacen lo mismo. Entonces es como desaprender un poquito esos preceptos que uno se pone o que le imponen desde pequeños para volverse a conocer como en una totalidad. Estoy expresándome bien. Creo que lo has dicho y lo has resumido de una manera notable. Eh, la psicosíntesis tiene como propósito, primero, desarmarnos, analizarnos, observarnos, intentar limpiarnos para armarnos nuevamente según el mismo mapa original. Es decir, la primera astrología que podría ya decir la saturnina es imprescindible, porque si yo estoy trabado en un determinado momento, vos me podés explicar acerca de la vida, del autoconocimiento y del alma, y yo te digo, ¿qué me pasa mañana? Si no aflojamos ese punto duro, es muy difícil llegar a una búsqueda de autoobservación. La segunda, que es la que yo llamo lunar, que tiene que ver con lo relacional, es muy útil porque el siguiente paso es no solo conocerme a mí mismo. Vos dijiste solar, lunar, y yo estoy completamente de acuerdo, porque de hecho una de las cosas que trabaja la psicología astrológica es la carta nodal,
que tiene que ver con el circuito de la Luna alrededor de la Tierra, que de una forma va a trabajar la carta que llamamos de la sombra, una carta de, no, pues no voy a decir de vidas anteriores, sino de una intensidad inconsciente que nos condiciona en gran medida. Nos condiciona en gran medida, incluso en el día a día, ¿no? Porque la realidad es que no tenemos el mismo nivel de conciencia hoy a las 8 de la mañana que a las 10 de la noche. Total. No estamos igual de despiertos, no lo estamos. ¿Y qué sucede? Que cuando nos adormecemos, caemos en los patrones antiguos, en los patrones lunares, en los patrones nodales, ¿sí? Como Entonces, conductuales, como esa conducta que repetimos. muy profundos porque es el lugar conocido, es un lugar muy conocido, es como el camino de mínima resistencia y para sobreponerse al camino de mínima resistencia hay que estar muy atento, bastante despierto, Esa es la bastante... palabra, porque cuando yo Ujú. estoy despierta no reacciono desde el inconsciente, sino desde mi consciente, analizando la reacción. Exacto. E incluso si aparece un patrón inconsciente, lo reconozco porque ya nos conocemos. A ver, el método lo que nos acerca es un marco teórico, una metodología, que yo puedo creerla o no creerla. Ahora, si de repente yo me veo actuando con ese patrón, digo, papá, te vi, no va a implicar una respuesta y una corrección automática, pero ya te vi. Y si ya te veo, a partir de ahí puedo hacer algo con vos. Obviamente que esos patrones, y voy a decir esto, estos patrones no necesariamente son negativos. ¿Por qué? Dentro del marco de la psicología astrológica, yo acostumbro a decir que tenemos en nuestra casa, que vivimos en la planta baja, tenemos un subsuelo, un sótano, donde quedaron cosas antiguas. En ese lugar donde quedaron cosas antiguas, hay Perdón, Juan, capacidades. esas cosas antiguas pueden ser o vidas pasadas o conductas que yo traigo en los genes, porque hay gente que no cree en eso, pero yo digo, bueno, de todas maneras traemos toda una familia o una parte genética de atrás que también estamos cargando con ella, que ahora es muy de moda el tema de las constelaciones familiares, es como sanar todo eso que Ujú. tú hablas que está en el sótano. Exacto. En el sótano, es decir, el aceptar la reencarnación no es necesaria para poder, no es necesario para poder entender de que existen patrones profundos. En ese sótano hay cosas que están ya terminadas, es decir, capacidades que ya disponemos, y hay cosas sin terminar. Si decidimos bajar y empezar a observar, de repente nos encontramos con cosas que son muy pertinentes para este presente y de repente me encuentro con capacidades que yo no sabía que tenía. Y todo eso, pero esas capacidades las tenemos que poner a disposición y en la búsqueda de la puerta que va al piso de arriba, que es al primer piso, que es el piso que nos promueve a la evolución. El camino al sótano lo marca el nodo sur y el camino al primer piso lo marca el nodo norte. Nosotros estamos en el medio y no podemos avanzar si no nos apoyamos en la pierna de atrás. La pierna de atrás es el nodo sur. Nosotros tenemos que quedarnos en el medio, sabiendo hacia dónde vamos. Nosotros en el nodo sur le vemos esa característica saturnina y el nodo norte una característica jupiteriana porque nos permite percibir hacia dónde vamos, aprovechar las oportunidades, que cuando veamos un libro, un video, una persona, la percibamos como una oportunidad de desarrollo. Y si la percibimos como una oportunidad de desarrollo, vamos a ir hacia nuestro lugar. ¿Mm? El nodo norte lo vemos siempre como si fuera una brújula, una brújula. La brújula va siempre a indicar al norte. Ahora, cada uno de nosotros sabe a partir del norte cuál es su camino. A partir del norte que nos da la brújula cuál es el camino. Me tienes reflexionando mucho, o sea, estoy así súper... Tienes toda la razón, es una mirada muy moderna, porque es como unir los dos, o sea, es unir el nodo norte con el nodo sur, no como la astrología tradicional, que es el excremento es el nodo sur, que es lo que tengo que soltar para poder tragarme ese nodo norte. Entonces, como poder integrar esa información.
claro. Es decir, yo uso siempre la analogía, si yo quiero desplazarme, en este momento estoy parado en equilibrio, pero la vida no es estar quieto, significa que hay siempre estamos empujados por la vida a movernos, y si tengo que ir para adelante, tengo que administrar y articularme de determinada manera de avanzar un pie a la vez y el otro está apoyado, y luego soltarlo para poder avanzar. Es decir, estamos siempre y tenemos que permanecer siempre en equilibrio entre ambos puntos. Uno me apoya, pero tengo que dejarlo. Tengo que dejar cosas buenas también, porque hoy me llaman otras cosas. Es lo que cuesta a veces dejar lo que sabemos. Es decir, creo que hay pocas configuraciones más complejas que tal vez tener planetas muy cercanos al nodo sur, pero son complejas en el sentido de que yo tengo que dejar el confort de lo que ya sé, porque la vida avanza. O sea, la Porque zona de confort es el nodo sur. la Ese zona de confort. sola, pues salir de esa zona es el nodo norte, que es lo que nos va a costar ese Ujú. esfuerzo que podríamos llamar, que así sea el nodo norte jupiteriano, saturnino, que es esa milla extra que yo tengo que correr para poder llegar allá. Para poder llegar. Es decir, al nodo norte lo vinculo siempre dentro de la mitología griega. Hay tres dioses o tres señores o tres dioses, digo bien, que asociamos con el tiempo. Uno es Crono, el tiempo tradicional, el tiempo que nos va empujando desde que nacemos hasta que morimos. El segundo es Aión, que es la eternidad, que podría vincularlo con Urano. Y el tercero es Kairos, que es el dios de la oportunidad, que yo lo vinculo siempre con esa percepción de la oportunidad que da Júpiter. ¿Mm? Kairos es el dios que se lo dibuja con un mechón en la frente y calvo en la nuca, porque tenemos que estar siempre preparados para cuando llegue la oportunidad y tomarla, porque esa es la que nos va a llevar al lugar donde debemos estar. Y Kairos es el dios del aquí y ahora. Aquí y ahora aparece la oportunidad. Aquí y ahora me llamas y hacemos un video. Aquí y ahora. Me encanta ese mito. Yo también soy muy de mitos griegos y egipcios. Me encantan. Y Ujú. tienes toda la razón. Yo no lo había identificado así. Y entre esos tres dioses estamos, entre la eternidad de Aión, entre el tiempo material De Crono, de nuestro reloj de crono y nosotros en el medio, somos Cairo. Kairos, tenemos que percibir las oportunidades que tenemos, las oportunidades de aprendizaje que nos da la realidad a cada momento. Y para eso el método Huber utiliza y ahí es una distinción importante. El método Huber primero decía que no ve a la vida como una dualidad. No hay diferencia entre yo y el otro, sino todo lo que yo veo y toda mi realidad es un espejo para que yo me reconozca. Y en ese contexto no se trabaja con ninguna forma de método predictivo o de prognosis, excepto la progresión de la edad, que no es un tiempo externo, sino es un tiempo interno. Es decir, como desde que nacemos tenemos a un pusher, por decirlo de manera, a un empujador que nos va empujando para que hagamos y evolucionemos de una determinada manera. Y ese empujador nos empuja para que tomemos conciencia a una velocidad que es 6 años por cada casa. Y ahí nos dice, bueno, hoy tenés que aprender esto. Y puede aparecer evento o puede no aparecer un gran evento. No necesariamente la progresión de edad, por ejemplo, como método de prognosis. Digo prognosis para poder unirlo, pero en realidad es un tiempo interno, que sí ese tiempo interno sincroniza con la realidad, porque es la realidad la que me va a ayudar a que yo me reconozca. Y obviamente cada realidad y cada situación va a depender mucho de lo que yo tenga que aprender. Yo anoche justo comentaba, si de repente vamos 3 personas a una parada de ómnibus y los tres perdemos el ómnibus. Para cada una de las personas, la vivencia es diferente. Uno se va a decir, bueno, me voy a casa y me voy a leer. Otro dice, no, no puedo faltar, me voy a tomar otro medio de transporte porque si no me echan de trabajo. Y la tercera dice, ¿sabes qué? Me tomo un café, me voy a charlar con mis amigos.
cada uno ante un mismo evento, los tres perdieron el ómnibus, cada uno ante un mismo evento tiene vivencias diferentes y obviamente la experiencia que va a tomar a partir de ese evento y de esa vivencia será también diferente. Uno podrá decir, la verdad es que tengo que despertarme un poquito más temprano porque si falto otra vez al trabajo, si pierdo otra vez el ómnibus, me echan. Pero puedo hacerlo, puedo no hacerlo. Es decir, ante un evento, una vivencia, yo puedo capitalizarlo como una experiencia o no. Y eso es el llamado que nos invita, por ejemplo, a la progresión de la edad. Es un llamado interno para que aprendamos. Y una vez aprendido, no me preocupará más llegar tarde al trabajo. O no sucederá más. Dijiste algo muy importante ahora sobre los nodos y cuando comenzamos la conversación, tú me dijiste a los 30 años, o sea, el retorno de Saturno, que es bien importante para todos, pero mi gran despertar fue el retorno nodal, el segundo, el de los 37, 38 años, Ujú. que es como cuando uno realmente dice, ¿yo a qué vengo? ¿Ok? Porque ese retorno a Saturno lo pone a uno incómodo, pero ya la gran incomodidad son esos 36, 37 años, que ahorita hablaste del nodo, y ahí es donde uno empieza a aprender sobre las experiencias. Ya no puedo, como digo yo, seguir encontrando el mugre de mi ojo en el ojo ajeno y empezar a seguir culpando de que me dejó el ómnibus porque tú llegaste más tarde o porque te dio por... Iban las tres o los tres. Entonces, habrá uno que probablemente culpe al otro o culpe a alguien de su casa de haber llegado tarde. Yo Hay, pienso que ahí es muy importante eso. la mente va a tener montones, es decir, una cantidad muy grande de explicaciones, como dice mucho, como se usa mucho dentro de las enseñanzas hindúes, el mono, la mente, va a encontrar montones de explicaciones que nos justifiquen la razonabilidad de por qué me ha pasado eso. O por qué Y no lo voy a hacer, que también pasa mucho cuando empezamos a buscar un montón de excusas para no dar ese paso que es necesario. que es necesario. Y qué interesante esto que vos decís a los 36 años, sí es el segundo retorno nodal, y también desde la progresión de la edad es el momento en el que sacamos la cabeza a la luz. A partir de los 36 aparecemos por la casa 7 y ya decimos, opa, estoy en la casa 7, ¿quién está del otro lado? Yo. ¿Y qué hago acá entre yo y el yo original? Hay un fuerte llamado Es a el ver y a espejo, es revisar. verme en ese espejo a esa edad donde uno se confronta, como cuando uno lo llama a su jefe a, venga, hablemos, cómo ha sido su desempeño. Claro, claro, es decir, y entonces allí el jefe, es decir, obviamente quitemos y pensemos que se trata de un jefe justo, del mejor jefe de todos, y nos dice, bueno, Andrea, bueno, Juan, ¿cómo lo están haciendo? Ya llegamos a 36, es una evaluación de desempeño, no los voy a castigar porque en realidad no hay ningún motivo para castigarlos, pero vean lo que está sucediendo. Vean cómo se están desempeñando en este mundo con los otros, porque creo que el punto más importante de todos no es tanto sí, hay dos desempeños que debemos avanzar, en el personal y en el relacional. Siempre tenemos dos drivers importantes. En realidad Perdón, decimos, Juan, pero ese es el mismo eje 1.7. Cuando yo cambio en mí, cambia, o cuando yo empiezo a ver cosas en mí, se ve reflejado en el otro. Y ese jefe, ese Dios justo, o ese juez justo, como lo llaman los egipcios cuando llegan ¿sí? a esos 42 jueces que son justos, le preguntan a, pues yo pienso que me lo imagino de la cierta forma, listo, ¿y qué vas a hacer con lo que has vivido? ¿Cómo Ujú. lo vas a utilizar hoy en tu trabajo? ¿Y qué proyección tienes para lo que se viene como equipo? Y el equipo es uno con uno. El equipo es uno con uno, no hay otro. No hay otro. Sí tenemos una responsabilidad para con los otros y es relacionarnos con lo mejor que tenemos. Es decir, avanzar en nuestro desarrollo de despertar y tomar conciencia y a partir de allí compartir
desde nuestra mejor versión. Tengo una pregunta, yéndome para otro tema, que no quiero que se me pase el tiempo porque yo ya vi que conversamos muy bueno, y es, ¿qué importancia, o sea, qué puntos son importantes en el método Hoover? Porque yo estaba leyendo que los aspectos al ascendente no son tan importantes, que el nodo norte, pues que los nodos verdaderos son muy importantes, ¿Mm? que es como, porque por ejemplo, si me preguntas a mí como astróloga, yo sé que todos los astrólogos somos diferentes. Para mí es muy importante el ascendente, pues de ahí nace la carta. Yo creo que para toda la astrología es eso. Para mí es muy importante Saturno, porque ahí me Ujú. habla de algún tipo de aprendizaje. El regente del ascendente, ¿dónde está? Entonces, pues para mí es como algo muy básico lo que te estoy diciendo, que creo que para ti también. Pero, ¿qué diferencia, o sea, qué puntos se miran así como tan concienzudamente en el tema de la eh, astrología psicológica o psicologías, no, sí, yo me enredo. Psicología astrológica. Psicología astrológica, Juan. Mira, creo que una de las partes que podría decir diferencial del método Huber es el plantear la carta en niveles. Y la carta desde la psicología astrológica se plantea en 5 niveles. El nivel central, y de hecho todas las cartas se dibujan con el centro vacío, porque en el centro está el nivel inicial que corresponde a la parte más trascendente nuestra. Alma, yo superior, self, ponerle el nombre que querramos, es la parte más difícil de percibir, pero la que funciona y la que nos entrega toda la potencia. El La segundo sustancia. Exacto. El segundo nivel es el nivel de la estructura de aspectos, donde entendemos, si vos me preguntás cuál es una característica diferencial del método Hoover, es la observación detallada de la estructura de aspectos. Y vos decías, no se dibujan aspectos al ascendente. ¿Por qué? Porque la estructura de aspectos está en el segundo nivel, los planetas en el tercero, los signos en el cuarto y las casas en el quinto. La conexión de los planetas con las casas sería una conexión de diferente nivel. La realidad está en el sistema de casas, la motivación profunda está en la Perdón, estructura, la domificación es Koch. la domificación es coche. Sí, pero de todos modos, eso no No sería, varía. no es una gran diferencia, es solamente. No, perdón, Juan. Yo ayer me puse a mirar cuál era la domificación y yo decía, pero ya hoy lo estoy entendiendo muy bien. Necesitaba esta conversación porque, claro, uno se prepara para una conversación con alguien en un método que realmente yo desconozco porque no conozco. Hasta ayer empecé como a leer un poco. eh, y lo que estás hablando es real, es como esos niveles y como yo tengo que ir empezando es como una cebolla, que yo tengo que empezar a... De esa manera la miramos. Y lo que te decía es, la estructura de aspectos tiene información y la trabajamos mucho. De hecho, el método se apalancó a partir de el estudio que hizo Bruno Huber, a partir de muchas cartas en la clínica de Roberto Sajoli en Florencia, para tratar de entender la motivación profunda. Y si te digo la motivación profunda, la motivación interna, la motivación inconsciente, la motivación del alma, son sinónimos. Es decir, existe en la estructura de aspectos un metalenguaje y en ese metalenguaje estamos altamente definidos. Y ese metalenguaje podría decirte que tiene 3 modos, son los diseños. Los diseños que hacen las estructuras de aspectos marcan grandemente la motivación profunda y cómo es el cableado de toda nuestra construcción. Yo dentro de mis clases acostumbro decir que dentro de esos niveles, el cableado son las estructuras de aspectos. El cableado de mi lámpara son las estructuras de aspectos. Que las lámparas son los planetas, que los signos son las pantallas a través es decir, las pantallas que pueden No, Juan, un alterar. momentico, un poquito más lento. Entonces, los planetas es la bombilla, Sí. ¿ok? Los cables que están dentro de la bombilla y que llevan la No, luz a la los, bombilla, los cables que alimentan a la bombilla son las sí, estructuras de ¿ok? aspectos. O sea, los aspectos que nosotros astrológicamente conocemos.
Exacto, sí, exacto. ¿Y son Es, aspectos ptolomeicos o también están los aspectos modernos? los aspectos son todos los múltiplos de 30 grados ptolomeicos Ok. más el semisextil. Ok. ¿M? Es decir, todos los múltiplos de 30 grados. Y luego tenemos a los signos, ¿Qué es que la son, pantalla? que Que son las uno a veces pantallas, es ve decir, las pantallas rojas, entonces la luz es es decir, yo puedo tener un planeta, por ejemplo, el Sol, que tiene mucha potencia y tiene mucha necesidad de mostrar y desarrollar, y de repente le toca un signo de agua mutable, la imagen que transmite es una, pero recordemos que el planeta sigue siendo el mismo más allá de lo que vean los de afuera, lo que se vea desde afuera. Porque después, por fuera, es decir, aquí estoy yo, estoy enfrente de una ventana, la casa donde, supongamos que yo soy el sol, acá estoy en la casa 4. Esta es mi ventana. El único lugar donde me van a ver es en la casa 4, que es donde estoy. Me encantaría estar en la casa 10, pero estoy en la 4. Me encantaría estar en la 1 y ser Leo, pero estoy en la 4 y soy Cáncer. ¿Ya? Esa es donde estoy. Entonces, lo mejor que puedo hacer yo como bombilla es tratar de lograr y hacer lo que yo tengo que hacer, lo que sé hacer, para lo que me han diseñado en la psique para hacer, hacerlo bien. Si estoy en la casa 4 dije, y soy cáncer, lo va para cambiarlo, y soy Leo. Soy Sol en Leo en casa 4. Es decir, lo que van a ver en la casa 4, es decir, el entorno cercano, el colectivo, va a ver a una persona que intenta mostrarse, Sol en Leo, que intenta hacerlo efusivamente, pero está en un lugar chiquito que es la casa 4. Pero el Sol tiene una función independientemente de en qué signo está y en qué casa está, es aprender a ser Sol. La Luna debe aprender a ser Luna y Saturno aprender a ser Saturno. Y eso es la segunda cosa importante dentro de las que puedo resaltar es la importancia de Sol, Luna y Saturno como administradores de la personalidad. Administradores de la personalidad. Y yo uso siempre la analogía de que nuestra personalidad es como una empresa. Y en esa empresa hay gerentes, en este caso Sol, Luna y Saturno, y hay 3 gerentes y 4 empleados. Los 4 empleados serían Mercurio, Venus, Júpiter y Marte. Los gerentes serían esos 3 planetas de la personalidad. Perdón, pero tengo una gata que parece enamorada de vos porque se sienta a aullar y está. Son muy lindos y muy compañeros. Así Bueno, que, pues, entonces, listo. Entonces tengo tres gerentes, que es el Sol, la Luna y Saturno. Tengo exacto. unos empleados que entonces son Mercurio, Venus y Marte. Y Júpiter. Y Júpiter, sí, estamos con los siete, perdón, sí, y Júpiter. Con esos 4 empleados, es decir, los 3 gerentes, cada uno tiene una función definida. Y igual que cualquier empresa, Perdón, me la voy a inventar. Saturno se va para el tema como administrativo y de finanzas. La Luna se puede ir como al tema de recursos humanos. Y el Sol es como el gerente, como el líder, como visible no, no ante lo sus vemos así. empleados. Ahí diferimos. Saturno se va a ocupar de todo lo que es el mantenimiento de la planta, que Ok, la empresa exista, sí. que la empresa exista, que tengamos todo lo que necesitemos, que esté limpia, que haya una página web, que haya luz todos los días, que Que todo la esté, producción esté siempre en constante. que esté disponible y la planta exista. Hoy vos podés querer hacer todo y de repente no te anda el sitio web y ¿a quién le tenés que llamar? A Saturno. Ok, Hay algo que no está funcionando. Y en la personalidad lo asociamos con el cuerpo. No podemos hacer nada si el cuerpo no está bien. No podemos tener una empresa personalidad funcionando si no estamos bien. ¿Sí? Entonces, de eso se ocupa Saturno. o sea, Y Saturno es como el administrador de los recursos de la compañía, por decir así. podría decir el gerente de planta, el que Ok, se ocupa de que todo esté ¿qué sería donde mi cuerpo? Ok, exactamente. Luego, la luna se va a ocupar de todo lo que son relaciones con el interior, con los clientes y con el personal. Todo lo que son contactos. RRPP, ¿sí? total. Relaciones públicas.
por qué viene la gente, cómo cuidamos a la gente que está adentro. Es decir, todo el contacto transversal. Está Y la definido. empatía que da la luna para yo poder tener ese contacto con la gente. Exactamente. Y el sol es el responsable del desarrollo y la innovación. Es decir, ¿qué cosa valiosa tenemos para entregar? Está claro que si no tengo nada que entregar y no tengo a nadie a quien entregarlo y no tengo empresa, no tengo personalidad. Pero supuesto cierto que tengo personalidad, es decir, que tengo un cuerpo, que tengo unas emociones y que tengo una mente, las tres son los gerentes, gerentes. Y en esto le quitamos, si bien obviamente el más romántico, digo romántico, el que más nos gusta es el sol, porque es el que nos dice, este es el negocio, sos valioso porque haces esto, pero está claro que si no tenemos clientes, si no tenemos a quién darle todo lo que sabemos, no somos nada. Igual que una empresa, yo te puedo decir, tienes el mejor producto del mundo, Andrea, pero no tienes clientes. Alguien te Perdón, Juan, dice, sabes que lo pensé inmediatamente y se me fueron como esas monjes que se van a esa iluminación encerrados años, pero no tienen con quién compartir su iluminación. pueden hacer otro trabajo, pero en términos reales, si tengo la mejor idea del mundo, Andrea, si no la puedo transmitir, si no la entiende y no la escucha nadie, si no la comparto con otros, es solo una idea, como tantas otras. Lo planteo en términos de las empresas porque entendemos claramente, no tenemos duda de que en una empresa hay gerentes y que cada uno hace lo que tiene que hacer, porque a nadie se le ocurriría decirle, ustedes dos gerentes hacen lo mismo, porque no funcionan así las empresas, porque si no, no puedo distinguir quién es el responsable de determinada situación. Perdón, En, Juan, ¿y dónde está el nodo en esta empresa? en esa Porque empresa, hablamos de que el nodo era muy importante. el nodo está en cuál es el camino que percibe ahora, no ninguno de los tres gerentes, el dueño. ¿Por qué? Porque dije que hay tres gerentes. Ay, qué bonito. Sí, el dueño es el nodo. No, el dueño sería esa entidad observadora, esa alma que está por detrás. Sí. Y obviamente que esa alma que está por detrás tiene un propósito que cumplir, que a veces ni siquiera lo comunica, a veces ni siquiera lo comunica. Es decir, ¿qué nos sucede en las crisis de vida? Es que podemos decirle que son crisis del alma, por usar una palabra. Viene el dueño y dice, los mira a los tres gerentes y le dice, chicos, ¿qué están haciendo? ¿A dónde estamos yendo? Lo mira a Saturno y le dice, ¿qué te pasa que estás tan enfermo? Lo mira a la luna, ¿por qué te sentís solo? Y lo mira al sol y le dice, Solcito querido, no te ocupaste de inventar nada nuevo, no estás creciendo, no estás progresando. Es decir, el alma, en el momento de la encarnación, le entrega la potestad de administración a tres gerentes que deberían trabajar juntos todo el tiempo para poder llevar a esa empresa, porque recordemos que el dueño, el alma, no puede actuar sola, no puede actuar ella, no puede hacerlo. Lo hace solo a través de la personalidad. Y la personalidad es el, es la empresa, es personalidad. El alma está ahí para guiarla, para tratar de que se logre el objetivo que tenía al momento de su fundación. Por eso hay que cuidar ambas cosas, las tres cosas. El cuerpo, es decir, el estado físico, las emociones, es decir, las relaciones, los contactos y el desarrollo personal. No podemos abandonar a ninguna de las tres en ningún momento. Juan, entonces, a la hora de leer la carta, esos tres gerentes con el nodo, que es como el que le habla al alma o es como ese intuición o ese brújula que todos tenemos inconsciente, por decirlo así, al ser algo de la luna, que Es decir, resulta siendo consciente. imaginémonos que tenemos que hacer una consulta y lo primero que hacemos, es decir, hacer una consulta es como si fuéramos observadores de una empresa. ¿Qué Sí. es lo que haría Andrea cuando llega a una empresa? Pregunta, ¿a dónde está el gerente de desarrollo?
y le dicen, mira, el sol está perdido por la casa 5. ¿Dónde está la responsable del contacto? No, la luna está en el medio cielo haciendo que manda, porque en general la luna cuando está alta le gusta tener roles de ser vistosa, que la vean, que la aplaudan, que la reconozcan, pero es luna. Cuando la luna se ubica en la parte superior de la carta, es La como parte que quiere estar, superior lo entendemos como desde el ascendente al medio cielo, pues, en general, perdón, del ascendente al descendente, en la en parte general superior. hablamos de la parte alta, la casa 8, 9, 10 y 11. Ok. Entonces, de repente, ¿dónde está la Luna? En otro lado. ¿Y dónde está Saturno? Acá. Entonces, vengan todos juntos. Y si, por ejemplo, vemos en una carta y le preguntamos a la persona, ¿cómo te llevas con tu cuerpo? ¿Cómo te llevas con tu parte física? ¿Cómo tenés amigos? ¿Cómo te llevas con tu plan de desarrollo? A veces no lo planteamos de esa manera, sino la persona nos plantea situaciones de relación o nos trae una situación física. Entonces vemos a Saturno y entonces vemos cómo está Saturno en la carta, cómo está Saturno hoy en términos de conciencia, porque en general, cuando tenemos, por ejemplo, la progresión de la edad haciendo algún aspecto a Saturno, estamos convocados a mirar nuestra parte práctica, nuestra parte material, nuestra parte física. Es como que nos pide atención, mirá a Saturno. Entonces, dependiendo la temática, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender dónde están los tres gerentes de esa personalidad. Si la persona nos plantea que está bien, que se siente bien con el resto de las personas, que tiene buenos contactos, que está trabajando su desarrollo y que lo único que quiere saber es a dónde debería dirigirse, uno le habla de una manera. Pero si la persona te plantea que su problema hoy es de relación porque no puede entender, porque se siente solo, sola, deprimido, deprimida, porque no puede contactar, hay que hablarle a la luna, hay que convocar al gerente y decirle, chica, ¿qué nos está pasando? Y entonces preguntar, bueno, no, lo que pasa es que yo tengo la luna en Capricornio. Y uno puede decir, bueno, tengo la Ojo. luna en Capricornio, ¿qué significa? Y que la luna en Capricornio se asocia en general con gente que tiene alto estándar. Es decir, espera emocionalmente buenas respuestas, no se conforma con palabras a medias tintas y que espera altos rendimientos en los contactos. Y si entonces le tenemos que hablar y decir, bueno, entendemos que si vos te sentís sola hoy, por ejemplo, puede ser porque estás esperando mucho de todas las personas y no todos tienen tu alta percepción del trabajo, de la responsabilidad. Y entonces empezamos a hablar como si fueran con las partes de la empresa. Tenemos que convocarle y decirle, bueno, este tema tiene que ver con esto. Vamos a hablar con ella y vamos a ver qué nos sucede. Es un trabajo muy interesante porque estos tres gerentes más los cuatro empleados, porque no nos olvidemos que no hay una empresa si no hay empleado. Con los gerentes, porque los gerentes no hacen nada, solamente son los responsables de establecer las direcciones hacia dónde vamos. Sin los empleados no hacemos nada. Entonces de repente encontramos en una carta a un planeta herramienta, por ejemplo a Mercurio sin aspectos, y entonces vemos y podemos entender de que a la persona se le dificulta a la hora de decir, a la hora de comunicar, a la hora de escuchar la función. ¿Por qué? Porque no participa, no está en el mismo grupo de WhatsApp, digo yo. Es decir, los tenemos a Mercurio separado cuando necesitamos, cuando un gerente, Yo el le Sol, llamo, perdón, Juan, eso se llama un planeta huérfano, cuando no tiene aspectos, así le claro, llamamos acá, y es como tener a Mercurio, que tiene que ver mucho con la comunicación y con la interacción, encerrado en un cuarto donde no quiere hablar con nadie, o nadie le habla. es que a la hora de buscarlo no lo encuentran. Oh, él está charlando porque él le gusta hablar, pero cuando lo están buscando no lo encuentra nadie. El sol lo busca para que comunique, por ejemplo, cosas de desarrollo, cosas de crecimiento, para que comunique todo lo que sabe, y lo busca a Mercurio y no lo encuentra. Entonces dice la persona, sí, pero yo tengo muchas ideas, pero se me dificulta hablar, no me entienden, no me entienden. Entonces ahí es cuando tenemos que trabajar para que en el centro, cuando yo estoy alineado, todos los planetas están conectados conmigo.
Si no me entienden es porque yo le quiero hablar y lo llamo por el WhatsApp. En realidad, debería tratar de ponerme en el centro y decir, ¿cuál es la mejor forma que yo tengo de comunicar? Sé que a mí se me dificulta porque no me sale naturalmente, pero como sé que no me sale naturalmente, le pongo el doble de esfuerzo. O Y sea esa que es en la... el método Hoover, a diferencia del tradicional, el tradicional dicen así eres y así es. ¿Ok? Mientras que en este método yo puedo trabajar cada punto de la carta. Exacto. Tenemos que entender cuál es la función que tiene dentro de esa empresa llamada personalidad. Tenemos que entenderla y si la entendemos claramente, vemos cuando miramos el reloj de la vida, de la progresión de la edad, le digo, mira, ¿qué te pasó en el momento en que el punto de edad tocó? Ah, mira, aquí aprendí, hice el curso de oratoria. Ok, bien. Entonces, hay un trabajo. Pero Juan, qué pena te interrumpo. Entonces, siempre están activados, o sea, porque la progresión de la edad suena mucho como a las técnicas helenísticas donde yo voy mostrando qué planeta o qué punto de la carta astral está activado Ujú, y qué promete ese punto o esa casa, ¿ok? ujú. Mientras que en el método yo veo que todo el tiempo hay interacción entre todos, no hay un solo cronocrator o un solo protagonista. Los planetas están activados, digamos, es como si dijéramos, están dinamizados por la progresión de la edad, pero si, por ejemplo, un planeta está solo, feral, sin aspectos, eh, lo va a activar la progresión de la edad cada 6 años. Ahora, si participa en estructuras de aspectos, cuando el dinamizador, que es la progresión de la edad, toca a cualquier planeta dentro de la red de aspectos, afecta y moviliza a todos los otros. Y todos los otros están convocados. Qué Es bonito. decir, es una dinámica que si la empezamos a reconocer, podemos reconocernos a nosotros mismos, porque incluso tiene un efecto que podría decirlo terapéutico en este sentido. Venís vos o viene una persona con 50 años, 60 años, 70 años y empezás a trabajar y le decís, ¿qué te pasó en tal momento? Es decir, la progresión de la edad, por ejemplo, una situación tonta me refiero, cuando era chico nació el hermanito, a los 12 años se sintió solo. Nació el hermanito porque tenía un punto de edad, conjunción u oposición a la luna, por ejemplo. Ese momento, 12 años, es algo que le quedó grabado y en ese momento se sintió que los papás que lo querían, era hijo único, tiene 12 años y se siente no querido. ¿Por qué? Porque los papás se ocupan del segundo hijo. Total, y él ya es grande, se puede defender y todo el foco está en su hermano. Exactamente. El tema es, si yo esto lo observo a los 50, a los 60, yo voy a ese lugar y digo, ahora entiendo que en realidad no es que mis papás, a mí me tocó que nació mi hermano y mis papás se tuvieron que ocupar de él, o que nació con alguna situación y se tienen que seguir ocupando de él, porque yo veo que está en mi carta. Entonces, yo quito la carga sobre los otros, sobre mi hermano, sobre mis padres, y veo que en la parte de arriba de la carta dice Juan, no dice hermanos ni papá de Juan. Totalmente, Juan. O sea, me encanta lo que estás diciendo, es trabajar en la persona. Entonces, voy a ese momento y tengo la oportunidad de desenojarme, de construir ese dolor, ese sufrimiento que me viene acompañando. El dolor va a quedar, pero el sufrimiento puede mitigarse. Y lo podemos hacer en cualquier momento que lo hagamos, es el momento correcto, dice una de las leyes de la India. Cualquier momento es el momento correcto. Lo hacemos y tenemos la oportunidad de devolver a cada uno lo que le corresponde. Es decir, quitarme el enojo, quitarme el enojo con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, que naciste vos y a mí me dejaron solo. Frases hechas. Como a él lo quieren más, como... y siempre Pero, es esa, sí, tienes toda la razón. pero podemos ir hacia atrás
no vamos a cambiar lo que pasó, porque eso era parte de nuestra experiencia, pero sí sacar la experiencia. Decíamos, si yo te llevo a ese tiempo, charlando, solo charlando, ¿qué te pasó acá? ¿Qué te pasó acá? Y vos me decís, ah, mira, acá nació mi hermano, acá pasó tal cosa, acá tal otra. Yo te llevo, el método te lleva al evento, al acontecimiento, te trato de llevar a la vivencia y trato de que cambies la experiencia o incluyas una nueva experiencia, que obviamente no va a modificar para atrás, o sí, sabemos que hay cosas que hacemos en el presente que mejora todo lo que pasó, pero no vamos a hablar de eso porque sucede en todo lo que son los trabajos sistémicos, que todos se mejoran si uno cambia, Sí. incluso antes en el tiempo, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar en términos racionales de ingeniero, no, no voy a hablar de eso. Entonces, va a mejorar para adelante. Fascinante, Juan. O sea, podemos volver a reunirnos a hablar de esto. Me gustaría Cuando que trajeras en algún momento un ejemplo y nos mostraras una lectura de, pues, como mirar un poco más allá con ejemplo. No sé si te animes. sería bárbaro, no, no, al contrario, la verdad es que estoy eh, muy entusiasmado con el trabajo, lo estoy hace mucho tiempo y la verdad es que el poder comunicarlo, el poder compartirlo, me entusiasma. Así que bienvenida sería Juan, tengo otra pregunta. Yo ya Dime. sé de qué vas a hablar, porque es una de las ponencias que más me gustan. Estaba inclusive pensando en ir, pero voy a hacerlo desde acá virtualmente, pues asistir al Congreso. Cuéntanos un poquito de qué vas a hablar. El Congreso lo recomiendo 100%. Uno siempre aprende. ¿Mm? Escuchar a otro astrólogo para mí es de lo más enriquecedor porque todos tenemos, no es como el tema de competir, es el tema de crear como lazos y de escucharlos. Ujú, Quiero que cuentes un poquito porque yo siempre me inscribo a los congresos y me gusta mucho escucharlos. ujú. Y este me gusta mucho porque vas a hablar del nodo. Hablé del nodo ahí en el congreso anterior de la astrología del nodo lunar. Ujú. Contaba un poco esto Pero en este de vas a hablar también de esto. no, En el 2023 en Palma, yo vi en tu este, ponencia que lo vas a hacer con tu compañera. sí, sí, pero no, no, va a ser eso, vamos a hacer un taller sobre Quirón. Ah, perdón, sí, es Quirón, es Quirón. Vamos a hacer un taller sobre Quirón, trabajando las oportunidades que nos da el entendernos, el integrarnos para afrontar esos lugares donde nos duele. Es decir, a Quirón dentro de lo que es la formación, lo trabajamos, pero en un nivel un poquito más avanzado de la formación. ¿Por qué? Porque entendemos que si tenemos un problema grande en la empresa, algún dolor profundo, primero tenemos que lograr una razonable integración. Porque si no, no podemos resolver un problema basal. No puedo ir a mirar algo que es fundacional. Si te diría un dolor basal, un dolor inicial, que lo vinculamos mucho con la herida primal, o con una herida primal, no podemos encararlo si los gerentes, cada uno está en su modo, si los gerentes no se Como hablan. el consultor, es como ese asesor que yo necesito externo para poder ver dónde está esa herida que terminaría siendo Quirón. Exacto, pero como al que le duele es a la empresa, es a la personalidad, es la única, el único que puede curarse es uno mismo. Una de las frases de Roberto Sayoli es, somos esencialmente sanos. En nosotros está la oportunidad de poder iniciar los caminos de curación. Entendemos que hay temas que son profundamente físicos y que hay enfermedades muy graves o muy difíciles de sobrellevar, pero aquí entramos en otro tema y es cómo llegamos a eso.
¿Cuándo llegamos a eso? ¿Cuándo nos dormimos tanto? ¿Cuándo nos dormimos tanto que llegamos a eso? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora sí que me gusta más tu ponencia, entonces yo te confundí con otra porque estaba viendo claramente las ponencias, está súper interesante, porque hay algo más allá de Quirón que no, que lo estás diciendo. Y es Eh, como todos nos podemos, pues todos identificamos cuáles son nuestras heridas y cómo las podemos sanar. eh, Todas las neurociencias hoy nos dicen que si nosotros alteramos, modificamos, mejoramos nuestro mundo emocional, las matrices morfogenéticas, el ARN se reconstruye de diferente manera. Y eso es, Entonces, eso es como una función de Quirón, ¿no? la función de Quirón tal vez nos marca ese dolor, pero si conscientemente esa personalidad se decide a trabajar mejor, a que la Luna, el Sol y Saturno trabajen en forma integrada, a que el mundo emocional y el mundo mental estén administrados en forma razonable, que yo sepa que me quieren, que yo sepa que me desarrollo y que yo entienda de que tengo que conservar los límites y la salud y los cuidados físicos, ¿sí? Sabiendo eso, yo puedo mantener el equilibrio emocional que luego va a trabajar en el mundo de las neurociencias. Dicen que nuestras emociones hoy están generando las repercusiones en el ARN que está generándose ahora. El ADN no se va a modificar, pero sí el ARN. Entonces, todas estas cosas que también saben y sabían los místicos, que saben los monjes, de cómo la mente, a través de su equilibrado balance, puede trabajar. Tú dijiste antes, pero si me voy a un monte alejado, hoy día estamos en el cuarto camino, es decir, tenemos que trabajar donde estamos. No puedo alejarme en mi mundo emocional, no puedo alejarme de mi mundo mental o de mi mundo físico. Tengo que trabajar los tres al mismo tiempo. Y eso es nuestro día, los tres al mismo tiempo. Porque siempre hay alguien que me tiene que dar de comer si yo estoy meditando en el Tíbet. Siempre hay alguien que me tiene que estar cuidando en todo sentido, porque si yo estoy meditando, ¿quién se ocupa de eso? Hoy día estamos en ese trabajo que Gurdjieff o Upesky llamaron el cuarto camino. Tenemos que hacerlo aquí y ahora con en los tres templos, en los tres niveles al mismo tiempo. Ok. Bueno, Juan, muchas gracias. Tenemos otras cosas pendientes que más adelante les vamos a contar, porque me interesaría mucho ver el software y que nos cuentes un poquito en otra historia cómo llegaste a desarrollarlo. O sea, qué carencias tenías para uno llegar a desarrollar algo tan grande como un software tan completo. ¿Ok? Perfecto, bárbaro. Quedará para otra instancia. Juan, muchísimas gracias. Demasiada buena la charla, y nos vemos pronto. Un gusto charlar contigo y saludos a todos los que te están viendo. Gracias.